Buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia al webinar ofrecido por el Doctorado en Educación y los estudios de posgrado de Humanidades y Educación, verdades, medias verdades y falsos problemas asociados a la enseñanza de la investigación en ciencias sociales. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la UCAP, exdirector del Doctorado en Educación de la UCB, profesor titular de la UCB, la UCAP y la UPEL. En este webinar les acompañaremos las profesoras Marilena Villegas, directora de posgrado, quien les habla, la profesora Alexandra Irigoyen, Claudia Salazar y Mildred Centeno, de los posgrados en Humanidades y Educación. La exposición del profesor Tulio durará entre 20 y 30 minutos y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas de una duración de 20 o 30 minutos que ustedes pueden realizar a través de la sección que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas de preguntas y respuestas. Les agradecemos que escriban por esa sección. Finalizada la exposición, se leerán las preguntas al ponente, agrupando aquellas preguntas que estén relacionadas para atender el mayor número posible de inquietudes que ustedes nos planteen. Damos inicio entonces a la exposición del profesor Tulio. Profesor, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, profesora María Elena, profesora Claudia, Mildred y Alexandra. Para mí es un verdadero placer atender la invitación que me hiciera la Universidad Católica Andrés Bello, al Doctorado en Educación, para organizar este webinar. Por supuesto, la bienvenida a todos los que me están escuchando. No sé si logran verme o solamente sonido. A los amigos del exterior, pues les comento que desde esta mañana no tengo internet en la casa, por lo tanto estamos organizando este webinar desde mi celular, con los datos de mi celular. Esto lo aclaro porque para nuestros amigos nacionales no es noticia, pero quizás para nuestros amigos del exterior sí es un poco extraño pues que no haya internet. Bueno, aquí es muy usual. Bueno, vamos a comenzar esta conversación partiendo de la siguiente idea. ¿Cuál es el sentido de este webinar? El sentido es tratar algunos temas que por lo general ustedes seguramente han escuchado a lo largo de su vida académica, bien como estudiantes, bien como investigadores, bien como lectores del libro Metodología o inclusive bien como profesores. Son temas que a mi entender, algunos de ellos más bien obstaculizan e inhabilitan a los jóvenes investigadores para iniciar emprendimientos en el área de investigación. Son temas que al no presentarse de una manera clara, constituyen muchas veces medias verdades, otras total falsos planteamientos y por supuesto se han asumido como verdades, ¿no? Entonces es un poco conversar hoy sobre algunos de estos temas. Vamos a comenzar por lo que hemos llamado medias verdades, con los cuales se inician casi todos los cursos de metodología y ya por allí, a mi entender, comienzan mal, ¿ok? Y es el tema de dónde están los problemas de investigación. Los libros de metodología, muchos profesores, seguramente hemos sido testigos de ello, comienzan diciendo que los problemas de investigación se consiguen en la realidad. Esto es una media verdad. Porque si bien la realidad es la fuente inagotable de problemas de investigación, es mentira que se consigan. Uno no se tropieza con los problemas. Los problemas se construyen a través de interrogantes que le hacemos a la realidad. ¿Y de dónde surgen esas interrogantes? Bueno, porque tenemos un foco de atención sobre algún aspecto de la realidad sobre la cual estamos interesados en investigar, y eso nos permite detectar problemas donde otros, viendo la misma realidad, no logran detectar. Si los problemas se detectaran
en la realidad, se consiguieran en la realidad, no tendría por qué haber especialistas, porque todos tendríamos acceso a esos problemas. Todos podríamos tropezarnos con esos problemas. Y esto, por supuesto, esto es un mito, esto no es tan cierto. Y el ejemplo que yo siempre coloco es que en un salón de clases, si hay un médico, un psicólogo, un maestro, un ingeniero, todos están viendo la misma realidad, pero no todos están viendo la misma realidad. Cada uno de estos profesionales enfocará su atención en el aspecto en el cual es especialista y seguramente detectará, advertirá situaciones dignas de ser investigados donde otros ven total naturalidad. El médico se fijará seguramente sobre peso y talla de los niños, el ingeniero sobre la infraestructura, el psicólogo sobre la interacción de los niños, el docente sobre los problemas propios del aprendizaje. Es decir, cada uno estará en posibilidad de construir teóricamente un problema de investigación a partir de la observación de elementos que le permiten relacionar y problematizar esa realidad. No todos tenemos esa misma habilidad. Tenemos habilidades diferenciadas y por eso cada quien construirá un problema de investigación partiendo de su propia experiencia, de los conocimientos previos y de su área de formación. Entonces, rápidamente, este es un primer problema que hay que advertirle a los estudiantes. El segundo tema tiene que ver con el hecho muchas veces repetidos en las aulas de clase. Solo se aprende a investigar investigando. Esto es una media verdad. Ya ni siquiera se podría decir que, es decir, muchas veces algunos profesores dicen, bueno, así como manejar bicicleta, se aprende a manejar bicicleta pedaleando, se aprende a nadar nadando, pues se aprende a investigar investigando. Esto no es tan simple. Se aprende a investigar investigando, pero de la mano de un experto que oriente. Este experto puede ser mi jefe de equipo de investigación, puede ser mi profesor, mi tutor, mi asesor, o aquel investigador más experimentado al cual acompaña un proyecto de investigación. Es decir, aprender de manera autodidacta a investigar no es que sea imposible, pero eso no es lo natural. Así como inclusive para manejar bicicleta, muchas veces el niño necesita en las primeras pedaleadas un adulto que se la sostenga, y para nadar necesita un instructor. Bueno, así para investigar aprendemos por lo general de la mano de nuestros profesores, de investigadores y de quienes tienen más experiencia en este tema. El otro gran punto es investigación cuyos resultados no conduzcan a leyes, no son investigaciones científicas. Esto es una media verdad. Eso es procedente para el mundo de la naturaleza, donde los fenómenos son recurrentes, se repiten bajo determinadas circunstancias. Si podemos descubrir recurrencia a través de experimentos, podríamos establecer leyes del funcionamiento de la sociedad, pero esto no funciona para las ciencias sociales. La sociedad no es recurrente, las acciones humanas no se repiten en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque a diferencia de los objetos de la naturaleza, los hombres tenemos libre albedrío. Al final de cuentas, hacemos lo que queremos hacer. No obedecemos a supuestas leyes que gobiernan la acción de las personas. Por eso que en ciencias sociales no se habla de leyes, se habla de tendencias de comportamiento. Es bueno recalcar que muchas veces los sociólogos tardan muchas horas explicando lo que va a suceder y después tardan muchas horas explicando por qué no sucedió lo que se suponía iba a suceder. ¿Por qué? Porque se habla de tendencias y estas tendencias pueden variar por circunstancias sobrevenidas que hacen cambiar la actitud y la conducta de las personas sobre determinados objetos. Bueno, otro elemento que es una media verdad
es aquella afirmación que dice: el uso de la estadística garantiza la cientificidad de la investigación. Esto es una media verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día en las ciencias sociales se entiende que los fenómenos no solamente son los fenómenos posibles de contabilizar, los fenómenos tangibles, mensurables, cuantificables. No, también hay fenómenos a los cuales no, para comprenderlos, entenderlos y explicarlos, no es necesario cuantificarlos. Y me refiero a la investigación cuyos objetos ameritan aproximaciones cualitativas. El uso de la estadística es muy importante, pero hay otros elementos cualitativos que no necesariamente pueden ser explicados con el uso de la estadística. Entonces, esto es importante porque ha habido la tendencia en algunas aulas de clase de metodología a encauzar a los muchachos al uso de la estadística de manera rigurosa sin tomar en cuenta la naturaleza del objeto que se está investigando. O peor aún, desechar objetos porque no son posibles de estudiar a través de la estadística. Esto es un error garrafal y sería involucrar a los estudiantes en un camino metodológico totalmente equivocado. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que he definido como falsos problemas. Aquellas sentencias o afirmaciones casi absolutas que hacen algunos profesores y algunos libros de metodología que más que incentivar un pensamiento flexible hacia la investigación, pues lo que hacen es establecer obstáculos que no permiten esa flexibilidad. Vamos con algunas afirmaciones. Una de ellas: la predicción es lo que define a una disciplina como ciencia. Esto es propio del siglo XIX, donde el desarrollo de las ciencias naturales, repito, que investigan sobre objetos recurrentes, pues permitían la predicción, permitían el descubrimiento de leyes de funcionamiento de la sociedad. Yo podía predecir que tantas moléculas de oxígeno y tantas de hidrógeno daba agua, y eso lo podía predecir. Si se daban las condiciones, pues era perfectamente con una probabilidad del 100% que el agua era el producto de la fusión de esas moléculas. Pero las ciencias sociales no es tan así. Yo puedo predecir que cada vez que respira un chino muere una persona en el mundo. Pero eso no quiere decir que las personas mueren porque los chinos respiran. Es decir, esas correlaciones estadísticas no tienen sentido. De tal manera que hay que abordar los problemas inclusive de la relación entre variables en ciencias sociales, advirtiendo tendencias más que leyes y tratando de comprender más que de predecir acontecimientos. Recuerden por las anotaciones anteriores que lo que caracteriza al ser humano es el libre albedrío. Otra sentencia: la investigación es una actividad solo posible de desarrollar por especialistas y diferenciada del ejercicio profesional. Esta es una sentencia que, a mi entender, ha inhabilitado a muchos potenciales investigadores. La investigación, si bien en las universidades, en las corporaciones, en las empresas, existen contrataciones solo para investigadores en departamentos de investigación, eso no invalida el hecho de que un profesional en su área, en el ejercicio profesional de su área, adelante investigación. O si no, ¿cómo debemos entender lo que hacen los médicos con sus pacientes? Están haciendo el ejercicio profesional. Ese ejercicio profesional es imposible hacerlo si no está mediada por la investigación. ¿Qué es lo primero que hace un médico cuando ve a un paciente? Diagnostica. Y para diagnosticar, investiga sobre indicadores de salud. Le manda a hacer las pruebas de laboratorio y él, a partir de esos datos, pues plantea un diagnóstico y prescribe una solución a través de medicamentos o un tratamiento determinado.
Eso es investigar. Un abogado, cuando está llevando un caso, tiene que investigar los precedentes, la normativa vigente, y además de eso tiene que analizar el caso desde todo el punto de vista, y está haciendo el ejercicio profesional. Entonces no hay una manera real de diferenciar que existen investigadores e existen profesionales. No. Recordemos los maestros en el aula. Muchas veces los maestros nos dicen que no investigan porque tienen muchas clases, pero es que el aula es su laboratorio natural. Seguimos con otra afirmación que es un falso problema. Toda investigación empírica es positivista. Amigos, lo que define al positivismo no es la investigación empírica, no es el manejo de datos, inclusive no es el manejo de la estadística. Lo que define al positivismo como postura epistemológica y metodológica es entender que en el dato está la verdad, por ejemplo, que existe un solo método para abordarlo, aquel que pueda medir lo objetivo, y entendiéndose como objetivo, el fenotipo del dato que estamos investigando. Eso no es, esa afirmación no es tan cierta. Me explico mejor. La realidad es cualitativa y cuantitativa, y yo puedo abordar sin ser positivista investigaciones de fenómenos mensurables. Lo que me va a alejar del positivismo no es hacer una investigación cualitativa, es hacer una investigación cuantitativa y trascender el dato a través de la teoría. Poder leer el dato más allá de lo que él me está diciendo a través de sus indicadores empíricos. Debo partir de una realidad, y esa realidad se puede evidenciar en datos, pero debo entender que esa realidad no se agota en ese dato, y que ese dato simplemente es una expresión muchas veces engañosa de una realidad que está por detrás de ese dato empírico. Si yo logro trascender el dato empírico con el ejercicio de una teoría que me oriente en el análisis, yo estoy alejándome de lo que son las posturas positivistas. De tal manera que muchas veces esas afirmaciones inhabilitan a los estudiantes, porque para salvarse de caer en las diabólicas redes del positivismo tan denostado por los investigadores en ciencias sociales, pues entonces huye de la investigación cuantitativa y se cobija en una investigación cualitativa bajo la premisa de que está huyendo del positivismo, y esto no es así. Inclusive, déjenme decirles algo, muchas veces una investigación cualitativa puede ser tan o más positivista que cualquier investigación autodeclarada como positivista, porque si yo voy a simplemente a describir las cualidades y a interpretar la realidad sobre la base exclusivamente de las evidencias empíricas que me dan las cualidades, eso es una postura muy positivista dentro de lo que es el ámbito de la investigación cualitativa. Así que mucho cuidado. Rápidamente, para poder aprovechar el tiempo, hablamos de algunos falsos problemas, de algunas medias verdades, pero vamos a hablar de algunas verdades, algunas sentencias que son ciertas y que tenemos que estar pendientes cada vez que estamos haciendo investigación o enseñamos investigación o leemos sobre investigación. Y estas verdades, voy a nombrar 4, son muchas. Es el objeto lo que determina el método y no al revés. Amigos investigadores, sobre todo los jóvenes investigadores, no pueden delimitar problemas de investigación de acuerdo a los métodos que ustedes más prefieran o les gusten, mejor manejen, y mucho menos en función de los métodos que estén de moda. No. Eso es colocar a la carreta delante de los caballos. No, las cosas en orden. Primero hay que conocer el problema, y el problema nos sugerirá cuáles son los métodos y técnicas e instrumentos más apropiados para obtener lo que en definitiva es lo que nos corresponde como investigadores, la proximidad más extrema a la verdad sobre ese fenómeno que estamos investigando. Y si para ello tenemos que utilizar técnicas cualitativas, si para ello tenemos que utilizar técnicas cuantitativas,
técnicas propias para el análisis de documentos, técnicas experimentales, cuasi experimentales, pues tendremos que hacerlo. Porque además, un secreto que les doy, la metodología no es, los libros de metodología no son para estudiarlos, son para consultarlos. Y consultaremos el libro de metodología cada vez que tengamos el problema, un problema de investigación frente al cual ameritan unas técnicas en unos instrumentos que no dominemos, y entonces vamos al experto, vamos al libro de metodología, vamos al investigador experimentado a que nos oriente cómo hacer una mejor aproximación. Luego, otra afirmación: investigación que no se comunica no existe. Esto es una gran verdad, sobre todo aquellos investigadores que emplean mucha energía en la búsqueda de datos, en el análisis de datos, y después se inhiben de hacer publicación por temor al juicio de terceros. No, hay que quitarse ese temor, porque si no, simplemente el esfuerzo se pierde. Investigación que no se publica definitivamente no existe. Otra gran verdad: para hacerse investigador no basta con aprender métodos y técnicas. Escúchese bien, no basta con hacer 1000 cursos de metodología, con leerse toda la literatura metodológica o hacerse experto en análisis de artículos científicos. Para ser investigador es necesario un componente muy personal, y ese componente es decisivo: la curiosidad. Si no somos curiosos, se nos dificultará llevar adelante la investigación. La investigación ya no será para nosotros una oportunidad de satisfacer un interés por conocer y profundizar sobre algo, sino será un trámite administrativo para aprobar un seminario de investigación, aprobar una tesis de grado, lograr un grado académico. Eso explica mucho que después de logrados grados académicos, algunas personas con mucho potencial de investigador, porque son inteligentes, son lectores de realidades, interrogan realidades, pero si no tienen ese gusanillo de la curiosidad, pues dedican su actividad profesional a otra cosa y no a la investigación. Ese gusanito hay que revivirlo para poder hacer investigaciones no como una actividad no desligada inclusive de la actividad profesional. Me quedan 10 minutos y en 10 minutos voy a dar algunos consejos para los jóvenes investigadores. Estos consejos no son producto de libre inspiración. Esos consejos son producto de más de 30 años dando clases de metodología en pregrado y en posgrado. Esos consejos son producto de ser tutor de más de 40 tesis de pregrado, más de 10 tesis de doctorado. Estos consejos son producto, en definitiva, de lidiar con los errores más frecuentemente cometidos por mis estudiantes. Es decir, esto que voy a decir no lo dicen los libros de metodología, es producto simplemente de mi experiencia. Primer consejo: señores, hay que investigar sobre lo que a uno le gusta. Lidiar con un problema de investigación puede ser un matrimonio de años, de años. Si hablamos de una tesis doctoral, estamos hablando de 5 años mínimo. Si a mí no me gusta el problema, si yo me casé con ese problema por un compromiso con mi tutor o por una sugerencia de alguien y no fue producto de mi propia curiosidad, de mi propio interés, pues es un matrimonio obligado. Y todos sabemos cómo culminan los matrimonios obligados. Eso explica mucho los todos menos tesis, el síndrome del TMT. Pero el otro consejo es que, además de que uno debe investigar lo que a uno le gusta, uno debe investigar sobre lo que uno sabe. Esa época del saltimbanqui, del todero, esa época se quedó en el siglo XVII, el siglo XVIII. Estamos en el siglo de las especialidades. Con el problema de investigación no solamente hay que tener una relación cognitiva, es decir, uno tiene que investigar sobre lo que uno sabe, también debe tener una relación
afectiva para poder lidiar con ese problema por años. Debemos descubrir, y ese es el tercer consejo, esto nos hace que debemos descubrir tarde o temprano, tenemos que hacer este ejercicio, debemos descubrir nuestra área de interés para crear y potenciar nuestra línea de investigación. Si queremos ser destacados como investigadores en un área, ser reconocidos o referencias a nivel nacional o internacional, eso solo se logra si soy experto. Y la experticia no se logra con la educación formal. Eso me habilita ante terceros como investigador, pero esa experticia se logra con mi investigación individual. Es decir, estar años y años sobre un tema, investigando sobre el tema, leyendo lo que investigan otros sobre el tema, y así llega un momento en que me convierto en referencia. Y esto va para el otro consejo. Si quiero hacer eso, si descubro mi área de interés, si a partir de allí desarrollo una línea de investigación de manera permanente, consolidada por años, no solamente voy a ser reconocido como investigador o como referencia a nivel internacional, sino que también voy a producir mucha literatura al respecto. Y este consejo está ligado con lo siguiente: hay que construir, si es más temprano mejor, una biblioteca especializada sobre el área de interés. Ya no podemos meternos en una librería a comprar libros por la carátula o porque los títulos pueden ser bien interesantes. Eso lo podemos seguir haciendo, por supuesto, pero debemos invertir, hacer una gruesa inversión de nuestros escasos recursos en comprar la literatura especializada en nuestra área de interés. Al final, con los años, vamos a tener una biblioteca especializada en nuestra propia casa, que ayudado con las referencias en Internet, ayudado con documentos, investigaciones que hemos recopilado, si somos profesores o si somos investigadores en esa misma área, pues nos hacemos de una biblioteca especializada. Yo sé que hoy en día hablar de esto es hablar como un poco de una actividad propia del siglo pasado, porque el Internet nos facilita ya no cargarnos de libros en términos físicos en la casa. Bueno, pero hagamos la biblioteca entonces de manera virtual, pero debemos tener un inventario de textos especializados en nuestra área. ¿Okay? Por último, hay que tener la mente abierta al punto de vista divergente. Esto parece sonso, parece una perogrullada, pero si hay algo que obstaculiza el espíritu científico que debe tener un investigador, es tener la mente cerrada a puntos de vista divergentes. Nosotros tenemos que ser abiertos a la crítica. El conocimiento de la humanidad acumulado ha sido producto de tesis y antítesis sobre esas tesis, de encuentros contradictorios entre investigadores, puntos de vista y enfoques diferentes sobre el mismo problema. Así es que avanza la ciencia. La ciencia no es una acumulación de más a más. La ciencia es producto de sumatorias, restas, revisiones, modificaciones. Es un camino abierto al contraste. Eso es lo que nos acerca cada vez más al conocimiento. Si nosotros somos cerrados a la divergencia, tenemos poca probabilidad de ser exitosos como investigadores o por lo menos de ser reconocidos ante la comunidad científica, la cual lo que espera no es tanto la ortodoxia, sino más bien el pensamiento crítico. Creo que me dio el tiempo justo, 20 minutos. Muchísimas gracias por escuchar y estoy a la orden para cualquier pregunta, observación, reflexión, sugerencia. Muchas gracias, profesor Tulio, por su participación. Agradecemos al público. Si tienen algunas preguntas y respuestas, colocarlas en la vía que tienen en la parte inferior de su pantalla, que dice preguntas y respuestas o questions and answers.
y dejarnos saber sus inquietudes. Por acá, profesor Tulio, la cámara de la imagen se quedó congelada. Vamos a hacer una prueba de quitarle Ajá. la cámara y usted la activa nuevamente. Podemos Aquí intentar. está activada. Ajá. Sí. Se la voy Estoy frente a la cámara. sí, ya va. Ah, ya se arregló. Ya se arregló. Ajá. Perfectamente. Bien. Bien, ¿Ustedes me están entonces, viendo? sí, lo vemos moverse. Antes lo tenía congelada la imagen, pero ahora lo vemos y lo escuchamos bien. Ah, Sí. qué bueno. Bueno, lo importante no era verme, sino escucharme. No, sí se vio casi todos los 20 minutos. Los últimos 10 Ok. minutos estaba congelada la imagen, al menos en mi computadora. Sí. Muy bien, muy bien. Debo, Bueno, antes de pasemos responder, entonces. sí, Sí, antes de diga. responder preguntas, yo iba a presentar tenía una presentación en PowerPoint, pero como estoy con el teléfono, pues no la hice, pero yo la voy a enviar por correo a ver si los organizadores de este evento, pues lo cuelgan también en la nube o no sé en dónde, para que todos tengan la posibilidad de ver esas láminas. Bien. Gracias. Haremos el envío si conseguimos los datos de los participantes para que lo puedan compartir. Bien. Tenemos acá algunas preguntas y comentarios. El profesor Fidel Moreno Briceño le saluda, le felicita por su conferencia, de la cual comparte su postura sobre las verdades y medias verdades en la investigación. El profesor está en Monterrey, México. Y, y Caramba, luego Fidel, tenemos muchas algunas gracias por... preguntas. Ok. Bien, nos piden qué hacer si no se tiene un investigador experto con quien ir de la mano. Es una pregunta. Otra pregunta nos dice, ¿pudiera ampliar cómo llegar a problematizar un problema investigativo? Tenemos dos entonces sobre la mesa. ¿Qué hacer Ok, si no tengo un bueno, experto con quien ir de la mano y profundizar en la problematización de un problema investigativo? ok, ok, sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por la paciencia de haberme escuchado en estos 20 minutos. Un saludo a Fidel, muy agradecido que desde Monterrey pues te hayas conectado para participar en esta experiencia. Y con respecto a las preguntas, ¿cómo hacer si no se tiene un experto? Bueno, por lo general, cuando estamos comenzando en el área de investigación, no tenemos el experto a la mano, salvo nuestro profesor de seminario de investigación o el profesor de metodología de la investigación. Si el que está preguntando es un estudiante universitario, si no lo tiene todavía, ya lo tendrá a lo largo de su carrera cuando entre a estos seminarios. Y si es un profesional, por supuesto, dependiendo del área donde esté trabajando, tendrá a la mano el experto o no. Pero ¿qué vamos a entender por experto? O sea, yo no me quiero referir al experto como al gran gurú de la investigación, sino una persona con más experiencia, que haya transitado en algo la investigación. Alguien que me pueda dar con cierto conocimiento de causa algunas orientaciones para que mis próximos pasos dentro de la investigación sean pasos dados con la seguridad de que estoy bien orientado. El experto no me va a solucionar todos los problemas, pero sí me va a dar las orientaciones básicas para yo no desviarme de mi tránsito. Como investigador tendré mis propios problemas y tendré la necesidad de resolverlos por mí mismo. Por supuesto, siempre que tengo un experto a la mano, ese tránsito se hace un poco más fácil. ¿Ok? Creo que el investigador tiene que buscar el experto. Esa es una de las partes de la tarea que nos corresponde. Cuando yo era joven investigador, hace ya no quiero ni decir cuántos años,
me daba la tarea cada vez que tenía una actividad de investigación de buscar conocidos expertos, aunque no me hayan dado clase en el área en que estaba investigando. Y hacía algunas entrevistas, preguntas puntuales, y eso ayuda mucho. Y la otra cosa es que el experto también puede ser un investigador al cual consultamos a través de su obra. ¿Okay? Si un investigador ha investigado sobre lo que yo estoy hasta ahora iniciando como proyecto de investigación, bueno, ese es un experto que tengo a la mano por vía indirecta a través de su obra. Entonces, siempre nos va a hacer falta buscar esa opinión experta, esa opinión más madura en el área de investigación que nos dé ciertas seguridades en nuestro proyecto. Con respecto a cómo detectar problemas de investigación, bueno, eso no es tan fácil. Eso no se aprende con los libros, eso se aprende con la práctica, ¿ok? Si estamos siendo orientados por expertos, mucho más fácil. Pero fíjense, un elemento es analizar toda la realidad que tenemos frente a nosotros desde la óptica del área de interés en la cual nos estamos cultivando. Y de allí surgirán de manera espontánea las preguntas a la realidad que intenten responder aspectos en los cuales yo, en lo particular, como investigador, tengo interés. Quizás el investigador de al lado no, pero focalizaré, leeré esa realidad que está delante de mí con las herramientas, el instrumental teórico y metodológico que me he cultivado bien a través de la educación formal en la universidad o a través de la práctica autodidacta de investigación, porque eso también es cierto. Hay personas con un don especial que de manera autodidacta, sin haber pasado por la educación formal, se han convertido en especialistas en un área determinada, comenzando de la mano de un experto y después transitando solo. Eso, miren, es tan complicado que usted coloca dos profesionales de la misma área, uno joven y otro más avanzado en estudios, en edad, en práctica de investigación, los pone a los dos frente a la misma realidad y estoy seguro que el más veterano verá problemas de investigación que el más joven todavía no los puede captar a su totalidad, siendo los dos de la misma especialidad. Porque esa mirada está cruzada por conceptos, por experiencias, por categorías de análisis, por metodologías, por técnicas, por instrumentos, por lecturas previas que me permite ver la realidad más allá de lo que veo. Y si el otro investigador no tiene ese camino recorrido, pues le será un poquito más dificultoso lograr ver lo que el otro investigador puede ver. De tal manera que la práctica de la investigación nos irá afinando ese olfato del investigador y sobre todo la curiosidad. Si no tenemos curiosidad, difícilmente podremos ver con algún tipo de facilidad problemas que para otros es casi imposible observar. Bien, gracias. Tenemos por acá otras preguntas de los participantes. Entre ellos la Nancy Tapia, el profesor Pedro Certate, el profesor Guillermo Llaver, preguntan en el sentido de qué opinión le merece las investigaciones mixtas como una alternativa para abordar diversas miradas del objeto de estudio, o que si el libre albedrío complementa acá otra pregunta relacionada, el libre albedrío es verdad, una media verdad o una premisa epistemológica de que es ciencia. Puede haber ciencia sin esto, como ocurre en los estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios. La ciencia social descubre y sus relaciones o construye la realidad. Son tres preguntas relacionadas. Sí, preguntas muy buenas, de alto calibre y que merecen una respuesta muy precisa. Fíjense, definitivamente los diseños mixtos han ayudado a superar ese falso dilema entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Llegó un momento en nuestra historia académica, podría hablar de hace unos 30 años,
donde los enfoques se asumieron como contradictorios, como excluyentes entre sí, y entonces se conformaban grupos de investigación cualitativos y grupos de investigación cuantitativos que no tenían comunicación posible entre sí porque había exclusión epistémica. Esto, a mi entender, desde mi humilde perspectiva y desde mi experiencia, es un falso problema porque niega la realidad. La realidad es cualitativa y cuantitativa. La realidad se expresa a través de lo tangible y lo cuantificable, pero también hay cualidades que no es posible cuantificar, pero que hacen que las personas actúen, que se tengan conductas y que se orienten comportamientos. Esto no es fácil de medirlo a través de un instrumento como un cuestionario, no es fácil medirlo con un microscopio de laboratorio, hay que ir a la profundidad del sentido de la acción de los hombres, el sentido que las personas le dan a sus acciones para poder comprenderlas y luego poder explicarlas. Y los diseños mixtos, desarrollados desde hace unos 15, 10 años para acá, por investigadores que se atrevieron a dar el salto cualitativo desde el punto de vista epistemológico y metodológico para poder abordar los problemas sociales que están construidos sobre la base de estas dos vertientes, pues yo creo que han resuelto el problema de esa falsa exclusión. Hoy en día, en mi propia experiencia como investigador, lo que he hecho es combinar diseños mixtos, es decir, combinar diseños cuantitativos y cualitativos para comprender mejor una realidad. Es decir, lo que los números no me dan, me lo completa el abordaje cualitativo y me da una visión mucho más holística, mucho más integral del problema que desde una perspectiva, desde una sola perspectiva, me daría solo una parte del mismo, una explicación incompleta. Esto, por supuesto, hoy en día sigue. Esta discusión no ha terminado. Todavía quedan reductos de investigadores que colocan frente a frente los enfoques cualitativos y cuantitativos como contradictorios. Yo creo que para mí, repito, es hoy en día una falsa discusión. Sobre el libre albedrío. Bueno, una de las razones por las cuales la predicción en ciencias sociales es imposible de asumir como se asume en las ciencias naturales es el libre albedrío de los sujetos que estamos investigando. Yo no puedo predecir, por ejemplo, a través de un cuestionario, y puedo tener porcentajes muy bien sacados de los datos obtenidos sobre intención de voto. Yo no puedo predecir si al final esa gente va a votar por la persona que me dijo que iba a votar en la encuesta. No puedo. ¿Cuántas veces los expertos politólogos no han fracasado en sus predicciones electorales? Porque las personas cambian, las encuestas lo que me dan es fotografía de un momento. Días después de esa fotografía pueden suceder situaciones y circunstancias que hagan que las personas cambien de opinión. De tal manera que cuando se hagan estudios sociales por encuestas, por ejemplo, que son los que mayormente se hacen con muestras muy, muy grandes, hay que ser muy cuidadoso para el momento de analizar esa fotografía. Podemos asumir que hipotéticamente, de acuerdo a las tendencias observadas, se puede dar un futuro cierta conducta, pero lo que no podemos es asegurarlo como una ley. Lo que no podemos es poner las manos en fuego que eso va a ser así. No, estamos hablando de tendencia y debemos estar muy cerca de los acontecimientos para advertir por dónde sopla el viento, porque por donde sopla el viento, esas velas que las teníamos fotografiadas de una manera pueden cambiar de curso. La otra pregunta, la de Pedro Certat, si me la puede repetir. Era complementaria, ya fue respondida, profesor Tulio.
Muy bien, muy bien. Ya fue respondida. Sí. En esa misma línea preguntaron dos personas más, Eduardo y la profesora María Angelina Rodríguez, que le da saludos desde la UCB. Y bueno, ya usted ha respondido a estas preguntas. Tenemos otro grupo de preguntas, más bien desde el punto de vista de los investigadores nobles, lo que se están iniciando. Hay varios comentarios. Erika Ochoa desde Caña, Ecuador, agradece que usted comparta los conocimientos que tiene. Y tenemos varias preguntas en ese mismo sentido. Nos señalan, por ejemplo, podemos apoyarnos de teorías de base que pudieran ser de 15 o 20 años atrás en el marco teórico. Otro participante pregunta, ¿cuál de estas fuentes es más importante para darnos luces en el planteamiento de un problema? La bibliografía, artículos en revistas arbitradas, tesis. Otro estudiante plantea, sí, bueno, estos dos por acá, y lo complemento con una inquietud de un estudiante que plantea que qué hacer, una recomendación de qué hacer cuando hay bajones, desalientos circunstanciales de parte de los tesistas. Bueno, le daría la palabra acá para luego plantearle dos preguntas más que han llegado y cerrar el webinar. Creo que Ok, cubrimos todo. bueno, Sí. primero saludo a todos los amigos de la Universidad Central que están participando en esta conversación. Saludos, Nina. Y saludos a mi gente de Ecuador, a mis estudiantes. Siempre es un placer saber que están cerca. Profe, vamos de escucharle. ¿Le escuchan? Hay que diferenciar entre Ya. lo que son las teorías fundamentales y lo que son las investigaciones previas a nuestra investigación. Hay teorías que aún hoy en día no han perdido vigencia. Por ejemplo, ¿de qué año es la teoría de Piaget? ¿Ha perdido vigencia? No ha perdido vigencia. Es decir, las construcciones teóricas no avanzan tan rápidamente como las experiencias de investigación en fenómenos concretos. Lo que uno debe estar al día es en las investigaciones precedentes, porque el ritmo de los investigadores en el mundo avanza como avanza la tecnología. Cada vez hay nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones de los mismos problemas, y eso es lo que hemos llamado los antecedentes de nuestra investigación. Allí tenemos que echar mano de lo más fresco. Yo no puedo tener como referencia previa de mi investigación hoy a una investigación realizada, por ejemplo, hace 25 años. Seguramente hace un año proliferaron muchas investigaciones sobre el mismo tema que yo estoy investigando. Entonces, cuando se trata de los antecedentes, lo más prudente es recurrir a las revistas especializadas que publican artículos casi en caliente, que artículos que tienen 1, 2 años, 3 años de ser publicados. Eso es una cosa. La otra cosa es la teoría que fundamenta mi abordaje. Y allí las teorías no surgen tan fácilmente. Cada 3 meses, cada 4 meses, las teorías no se publican en los artículos, las teorías se publican en obras un poco más, menos dinámicas, como los textos, los libros. Las teorías no se presentan en congresos, los resultados de investigación sí. Entonces, hay algunas áreas del conocimiento en donde las teorías, las nuevas teorías han surgido en los últimos años. Hay otras áreas donde es más lento la producción de teoría, dependiendo de la disciplina donde nos encontremos. Y nada más di el ejemplo de Piaget, por ejemplo, en el área de psicología y en el área de educación. Pero les pregunto, por ejemplo, en la sociología, las teorías marxistas, ¿cuántos años tienen? Y todavía son teorías que para muchos científicos sociales se asumen como teorías vigentes.
las teorías, quizás en el área de la computación, de la informática, de la inteligencia artificial, surgen nuevas teorías porque esa área de especialidad está siendo muy dinámica hoy en día. Pero en otras áreas como la filosofía, no tanto como la filosofía, sino como la economía, por ejemplo, hay grandes teorías, grandes sistemas teóricos que no son tan novedosos, pero que todavía siguen funcionando para explicar la realidad de la economía de los países. Entonces, hay que diferenciar entre teorías, es decir, explicaciones a través de categorías y conceptos relacionados coherentemente entre sí, que intentan explicar una realidad. Eso hay que diferenciarlo con antecedentes de la investigación, con resultados de investigaciones previas para yo contrastar con las mías. Entonces, con los antecedentes yo puedo echar mano de lo más reciente. Con las teorías tengo que ser un poco más precautelativo y observar cuáles son los movimientos de teorías que en mi disciplina se están formulando hoy en día. Bien. Tenemos otro grupo de preguntas. Algunas vuelven sobre el tema de la teoría, preguntando que si de una tesis doctoral se puede llegar a formular teoría. Y voy a complementar con un grupo de preguntas que apuntan hacia cómo identificar cuáles son los elementos indispensables para una propuesta, para identificar que hay un problema de investigación delante de nosotros. Otra persona pregunta, Giovanna Lombardi de la UCB, pregunta cómo la realidad social concreta influye en la selección del tema a investigar. Nos preguntan de igual forma, plantean que en las universidades, en los departamentos de investigación hay confusión entre fenómeno y variable, cómo superar esa confusión entre tema y variable. Y cierro este grupo de preguntas con algo muy puntual que una estudiante plantea, Mónica Tomalá, ¿qué pasa cuando un proyecto es rechazado por... No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ok. Bueno, voy a contestar. Si fueron muy variadas las preguntas. Quizás me quede alguna por fuera por problemas de memoria, pues ya a esta edad. Bueno, primero vuelvo a saludar a mis amigos de la UCB, a la profesora Giovanna Lombardi. Miren, sobre la primera pregunta que era mucho más gruesa. Por favor, denme una pista, porque es que me gustó mucho esa pregunta. Sí, que Ajá. cómo identificar si hay que tengo un problema de investigación delante. ¿Cuáles son los elementos que me ayudan a identificar que hay un problema de investigación delante de mí? Decía, a ver, la voy a leer. Ay. Sí, pero me gustaría la primerita ¿Qué elementos son pregunta. indispensables? Sí. Yeah. La primera pregunta de ese grupo. Esta, la que le leí. Decía, sí, ¿qué elementos son indispensables para que una propuesta de investigación pueda ser factible? ¿Qué elementos nos permiten identificar? Ok, ya recuerdo. Miren, sobre la posibilidad o no de hacer teorías a través de una tesis doctoral. Esto es un tema de nunca acabar. Porque es que creo que hay que entender que hay diferentes niveles de teoría. Existen las teorías de mediano alcance y las teorías más o menos generales
que intentan explicar el todo, omniabarcante. Por ejemplo, las teorías sociales, ¿okay? Merton, Parsons, Marx, son teorías omniabarcantes. Esas teorías, por supuesto, una tesis doctoral que se plantee como objetivo una nueva explicación de la realidad a través de una teoría muy general, siempre es posible, pero eso no invalida el hecho de que podamos construir teorías de mediano alcance, teorías que expliquen aspectos puntuales de la realidad. Eso es posible hacerlo dentro de una tesis doctoral. Lo que pasa es que tenemos que ver los niveles. Lo que no debemos hacer en una tesis doctoral es describir solamente una realidad. Si a partir de esos elementos, de esos datos, de esa información cualitativa o cuantitativa que hemos recogido a través de nuestros instrumentos, si podemos explicar de una manera mucho más abstracta esa realidad concreta, es decir, construyendo los conceptos y categorías que me permiten en un discurso coherente explicar esa realidad, estoy construyendo una teoría de mediano o de corto alcance. Fíjense, ustedes han oído nombrar la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método para explicar teóricamente casos puntuales, ¿ok? No aspira la teoría que emerge de los estudios cualitativos de Glasser o de Corbin y Strauss. Ellos no pretenden explicar teóricamente el todo, sino algunas partes de ese todo. Y eso es posible hacerlo en una tesis doctoral. La otra pregunta, ¿cuáles son las pistas para detectar un problema de investigación? Mire, eso es muy subjetivo. Realmente no hay fórmula. Los profesores de metodología nos enseñan, después de detectado el problema, qué hacer, pero no nos enseñan cómo detectarlo porque no hay recetas, no hay manera cómo detectarlo. Eso forma parte de nuestro adiestramiento individual, de nuestra capacidad de observación, de nuestra curiosidad, de nuestra capacidad de interrogar la realidad, de nuestra focalización, es decir, en vez de mirar, observar, si siempre estamos mirando, pues difícilmente podemos captar problemas, pero si estamos observando con un instrumental teórico que orienta esa observación, es posible que captemos problemas. Por eso les colocaba aquel ejemplo del aula de clase y los 4 profesionales. Todos ven la misma cosa. Bueno, ahora, además de los 4 profesionales, yo le voy a colocar allí a una persona que se desarrolló toda su vida como agricultor del campo. Bueno, esa persona, estoy segura que usted la coloca en cualquier jardín de cualquier casa y va a detectar los problemas que tiene su jardín para no florecer. Usted lo ve todos los días, lo trata todos los días, pero él con una sola mirada va a detectar qué es lo que le está faltando a ese jardín. Pero si yo pongo a ese señor experto en agricultura en el aula de clase, a lo mejor no va a poder observar nada más que lo que sus ojos buenamente puedan ver. Bueno, así mismo pasa con nosotros en el área de la investigación. A mí me pueden colocar una computadora abierta con todos sus componentes en la mesa y yo ni siquiera los sé distinguir. Colocas a un muchacho de 19 años que es un verdugo en el área de computación y seguramente rápidamente podrá precisar cuál es el componente que está dañado y cuál no. Entonces, eso depende de cada quien. Dentro de la misma profesión, la habilidad para detectar problemas varía. Y esos son, miren, es tan importante las cualidades personales que hasta varía por los años de experiencia, por la tradición académica en la cual hemos incursionado, por el pregrado o el bachillerato que hemos hecho. Es decir, nuestra experiencia personal nos puede ayudar a agudizar o no esa capacidad de interrogar a la realidad. Si hicimos un bachillerato memorístico, les aseguro que no hemos desarrollado esa capacidad
de interrogar a la realidad. La otra pregunta, ¿qué pasa cuando un proyecto es rechazado? De Mónica Tomalá, amiga de Ecuador. Bueno, en todos los doctorados, Mónica, en todos los doctorados, y seguramente me están escuchando muchos doctores y profesores de doctorado, en todos los doctorados, cuando un proyecto está rechazado, pues la opción que le queda al cursante es elaborar otro proyecto. Si fue rechazado por expertos, es porque se descubrió, bueno, muchas cosas pudieron haber descubierto, que hay incongruencias metodológicas, que no tiene potencial doctoral, que bueno, yo no podría decir cuál sería el problema específico, pero lo que hay que tener confianza es que fue revisado por expertos, y estos expertos, pues su opinión conduce a que lo más saludable es no darle el aval al proyecto, porque si se le da el aval y se continúa la investigación, seguramente va a ser un fracaso anunciado. Entonces, bueno, nada, todo en la vida es así. El problema no es caerse, sino levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, pues pensar y elaborar otro proyecto de tesis doctoral. Sí, la pregunta era quedarse en la misma área, si podía quedarse en la misma área del Sí, conocimiento. cómo Si no, por podía supuesto. quedarse en la misma, se complementa con una pregunta, permítame un minuto, pero hay una pregunta, dice aquí, acá no vale entonces lo de la curiosidad mató al gato. Quiero decir, ¿es preferible enfocarse en un área o explorar en todas las posibles direcciones cuando uno comienza una investigación? Estas dos preguntas se complementan con algo que usted presentó en su Ajá. ponencia. Y estamos sobre la hora, profe, entonces si puede contestar algo breve y luego le planteo tres inquietudes muy actuales de... Sí, cómo no. Fíjense, la última pregunta no, se entrecortó el audio, no sé si me la puedes repetir. La última. ¿Pueden repetir? Bueno, si me están escuchando, paso ¿me escuchan? Debo verificar si me escuchan. Sí, profe, se le escucha. Sí, Ah, sí te perfecto, escucho. perfecto. Lo que pasa Ok, es la última pregunta, sí. el audio se fue y no la escuché. La última. Sí, que me salí de la conexión yo. La última pregunta se refería a que si es posible trabajar, creo que fue, enfocarse en explorar en todas las posibles direcciones, es una investigación que te recomienda. Bueno, voy a tratar ¿Sí me de escuchó? responder en orden. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, voy a responder. Sí, en el caso del proyecto rechazado, uno puede elaborar otro proyecto dentro de la misma área de interés, no con el mismo problema, o con el mismo problema desde otro enfoque. ¿Ok? Lo que no podemos es repetir. Un área de interés, de un área de interés pueden surgir miles de problemas. Nada más les voy a dar un área de interés. La pandemia y sus repercusiones en los modelos educativos contemporáneos. Bueno, de esa área de interés pueden salir cientos y cientos de proyectos, de problemas de investigación para elaborar proyectos de tesis. Lo que es bueno ver desde diferentes perspectivas, de diferentes enfoques, el área de interés y detectar un problema interesante. Siempre, siempre, la realidad es tan rica, ¿ok? Que aunque aparentemente nos aparezca plana, si logramos leerla bien, podemos detectar muchísimo, construir, más que detectar, construir muchísimos problemas haciendo uso de esta capacidad de interrogación que todos tenemos y que se agudizará más si somos más conocedores del área. La otra pregunta, creo que, no sé si la entendí mal, ¿cómo desde un problema se puede, si un problema se puede abordar desde diferentes perspectivas? Algo así entendí.
Bueno, sí, claro, un problema se puede abordar desde muchas perspectivas. Lo que no es aconsejable en una misma investigación abordarlo desde diferentes perspectivas, porque nos vamos a dispersar. Muchas de esas perspectivas pueden conducir a caminos metodológicos contradictorios o caminos metodológicos divergentes. Muchas de esas perspectivas pueden conducir a conclusiones diferentes. Es decir, yo creo que podemos hacer un balance del problema desde diferentes perspectivas, pero investigarlo desde la perspectiva que consideremos sea la que me brinda las mejores herramientas teóricas y metodológicas para comprenderlo y poderlo explicar. Bien. Le cuento sobre las 3 preguntas que quedan. Todas pueden ser muy extensas su respuesta, entonces creo que a ver cómo puede integrar y responder brevemente, porque son las 5:06, deberíamos estar terminando, entonces voy a darle unos 5 minutos más para cerrar el webinar. Entonces le planteo, hay inquietud sobre el libre albedrío. Dice Ajá. un ponente, un participante, ¿no será que no podemos predecir porque no tenemos todos los datos hasta ahora, incluso en situaciones complejas como la física subatómica? Otro participante dice, partiendo del supuesto de la imposibilidad de predecir algunos hechos sociales, ¿qué opina de la acción de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre los picos que puede alcanzar el COVID-19 en Venezuela? Y un participante desde Argentina, del área de la arquitectura y el diseño, nos plantea sobre el valor del pensamiento crítico sobre ciertas temáticas como el área del diseño, y proponiendo que se considera un aporte importante, que se investiga fenómenos desde parámetros cualitativos, que recomienda para que la academia ya establecida en estas áreas valide y considere publicar y difundir líneas de investigación muy potentes, pero que se tildan de muy experimentales. Entonces tiene una pregunta sobre el libre albedrío, sobre la predicción en el caso de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Venezuela, sobre el COVID-19, y esta pregunta sobre cómo incorporar en la academia estas tendencias que a veces se consideran muy experimentales del área del diseño. Bueno, muy bien. Sí, sobre voy a tratar de ser breve y preciso ante la complejidad de las preguntas. Sobre el tema del libre albedrío. Sí, el libre albedrío es una variable que está presente en los estudios sociales que evitan la predictibilidad con la rigurosidad con la cual es posible en las ciencias naturales, pero inclusive le menciono que ya hoy en día, hasta en las ciencias naturales, se pone en duda esa capacidad de predicción. Y me refiero, por ejemplo, al principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio nos informa que en el área subatómica es difícil predecir la ubicación de protones y neutrones. Inclusive se dice que estos protones y neutrones estarán ubicados de acuerdo a la manera como el investigador lo observe. De tal manera que supone esta sentencia, que pareciera entonces que hasta en el área de lo natural, el investigador, la subjetividad también influye en el estudio de objetos que aparentemente, ahora coloco las comillas porque sobre esto hay que investigar más, aparentemente no tienen vida propia, no son recurrentes, aparentemente no actúan de manera independiente a la subjetividad del hombre. Es decir, aquí hay todo un problema de discusión epistemológica entre las ciencias naturales y sociales que todavía está sobre el tapete y que bueno, que hay que esperar más adelantos de la ciencia, afinar aún más el instrumental para medir los fenómenos tanto naturales y sociales. Y bueno, nada, la ciencia avanza y nosotros tratamos de ir a la saga y ver lo más reciente para poder incorporarlo
a nuestro acervo. Pero esto es una discusión, repito, bien interesante, porque el tema de la objetividad, inclusive en las ciencias naturales, está puesto entonces en cuestión. Esto, por supuesto, da mucha fuerza a las investigaciones cualitativas y justifican las investigaciones cualitativas en la medida en que el tema de la subjetividad deja de ser problema como mecanismo u obstáculo epistemológico para llegar a la verdad. Eso por una parte. Por la otra, sobre, bueno, los amigos del exterior seguramente no van a comprender mucho el tema del comunicado de nuestra Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. La Academia Nacional envió un comunicado al gobierno haciendo algunas aseveraciones con criterios científicos y pruebas científicas sobre la pandemia, y la respuesta por parte del gobierno nacional fue, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo voy a decir por la calle del medio, fue prácticamente mandarlos a apresar. Entonces aquí es el dilema entre el oscurantismo y la época iluminista. Todavía pareciera que en pleno siglo XXI esa contradicción se da aquí en Venezuela por las circunstancias en las cuales estamos viviendo, y por supuesto esas actitudes explican ahora tanta hazaña de la cual hemos sido testigos contra la universidad venezolana, contra el conocimiento generado por nuestras universidades y contra los universitarios venezolanos. No quisiera extenderme más en este punto por razones obvias. Sobre el tema del amigo arquitecto en Argentina, muchos saludos en primer lugar. Tengo muchos amigos por allá, siempre tienen unos planteamientos bien interesantes desde el punto de vista de además con mucha influencia de la psicología. En Argentina la psicología pareciera que es como un contenido transversal en toda la disciplina, porque siempre las reflexiones tienen un toque en el área de psicología social bien interesante. Miren, yo creo que hoy en día, yo me asumo a lo planteado por Tomás Kuhn en su texto sobre las revoluciones científicas. Hay paradigmas normales, paradigmas que están vigentes, y que cada cierto tiempo surgen paradigmas emergentes que hacen tambalear los cimientos del paradigma normal, del paradigma dominante. Y en este caso, entiendo que la investigación cualitativa un poco hizo tambalear las bases de la concepción positivista y experimentalista de la investigación, sobre todo en el área de ciencias sociales. Yo creo que felizmente, a mi entender, esta emergencia de este nuevo enfoque paradigmático nos ha abierto los ojos. Creo que nos ha dado una otra perspectiva para asumir los objetos de la realidad social, y se está complementando con la emergencia de estos diseños mixtos que reconcilian o concilian, ¿okay?, los enfoques cuantitativos con los enfoques cualitativos. Porque yo creo que la síntesis, el salto cualitativo importante de esa discusión epistemológica es que se está entendiendo que la realidad no es solo cuantitativa, no es solo cualitativa, sino que es la amalgama de las dos, y para comprenderla hay que abordarla de las dos maneras. Pueden haber investigaciones cuyo centro y foco de atención sea lo cuantitativo, eso es válido, porque así el objeto lo amerita. Hay otras investigaciones cuyo centro de atención puede ser lo cualitativo porque el objeto así lo exige. Pero también pueden haber investigaciones mucho más holísticas donde es posible de manera no contradictoria utilizar tecnología, utilizar instrumentales y técnicas cuantitativas y cualitativas para tener una mejor perspectiva de los fenómenos, pero encima de la utilización y del análisis de esas variables cualitativas y cuantitativas está lo más fundamental. Sin ello sería un esfuerzo inútil o instrumentalista de búsqueda de información cualitativa o cuantitativa. Y lo más importante es la teoría. Si no tenemos teoría para analizar esos datos cuantitativos o cualitativos, nos tendremos que contentar con la descripción de los mismos.
y si nos contentamos con la descripción de los mismos, cuantitativos o cualitativos, no estamos avanzando, nos estamos quedando en el positivismo del siglo XIX. Entonces, esta es la lección. El problema no es solo afinar el instrumental cualitativo o cuantitativo. El asunto y lo principal es afinar nuestra teoría para trascender el dato cualquiera que ésta sea. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por atender todas estas inquietudes. Para cerrar y complementando lo que usted señala, la compañera profesora María Angelina Rodríguez de la UCB no nos está preguntando, pero nos agrega la propuesta de Merton y luego trabajada por el sociólogo Alejandro Portes de las teorías de alcance medio. Un poco le da fuerza a lo que usted está comentando, que tienen dos dimensiones, explicar una realidad concreta y servir para analizar distintas realidades al tiempo que pueden revisarse, ampliarse, redefinirse, etc. Entonces, gracias, Nina. creo que Eres una podemos dejar hasta extraordinaria acá sociólogo. su presentación. Sí, creo que podemos dejar hasta acá, agradecer su participación de parte del doctorado en educación que usted dirige y los estudios de posgrado en más educación. Muy agradecida. Muy bien, muchísimas gracias. Profe, gracias. De parte a Marilena se le cayó la conexión, es Mildred, y Hola, Mildred. reiteramos todos los estudiantes, porque me incluyo no tanto como compañera de Lucas, sino como estudiante del doctorado, por todos esos conocimientos tan valiosos que acaba de compartir con nosotros. Muchas gracias, Mildred. Siempre a la orden. Bien, profesor, se me cae el audio, queremos invitar para la próxima semana, tendremos otro webinar el día miércoles 20 a las 4:30 de la tarde con el profesor Fidias Arias, referido a la obsolescencia de la literatura científica, actualidad versus calidad y vigencia de las referencias. Igualmente, esta ponencia va a quedar colgada en nuestro canal de posgrado en YouTube, que es Posgrado UCAP, la dirección, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes de Twitter e Instagram, en Posgrado UCAP y @UCAP. Estén atentos, otras webinars que vamos a organizar y otras ponencias que tendremos la dicha de ofrecer para ustedes. Agradeciendo a todos, nos despedimos. Doctor Tulio, le dejo la palabra para que se despida. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de estar todo este tiempo conversando y recordarles que están abiertas las preinscripciones para los cursos de posgrado de la Universidad Católica, las maestrías y sus doctorados, y bueno, los que estén pendientes con ese grado académico, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias por todo, lo disfruté muchísimo, a mis amigos del exterior, mis amigas de la Universidad Central de Venezuela, colegas profesores de la UCA, estudiantes y todos los que participaron, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.